En esta oportunidad voy a responder una consulta que me hicieron acerca del tema del diagrama de tallos y hojas. Y la explicación de este gráfico la haré mediante la resolución de este problema. Dice, en el marco de un seminario destinado a personas con problemas para vincularse socialmente, se les preguntó qué cantidad de consultas a profesionales del área de la psicología realizaron en el lapso de un año. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente diagrama de tallos y hojas. Este es un típico diagrama de tallos y hojas, excepto por esta parte, por lo que figura en esta parte. Más adelante voy a explicar por qué. Esta es una típica salida del programa en el que vemos, como decía, ¿no?, un diagrama de tallos y hojas. De hecho, acá lo dice en inglés. Diagrama de tallos y hojas para la variable x. En nuestro caso, la variable x es cantidad de consultas realizadas a profesionales del área de la psicología en el lapso de un año o en el último año. O sea que la variable está definida como una variable discreta. ¿Ok? Eso es importante. Otra cuestión importante que deben tener en cuenta cuando tienen una salida del programa para un diagrama de tallos y hojas es el siguiente dato que aparece acá en inglés. Dice unidad de dígito de la hoja. Y en este caso la unidad es igual a 1. O sea que en este caso, por ejemplo, en esta fila tenemos en total dos datos. El 00, que obviamente es 0, y el 01, que obviamente es 1. Pero si la unidad de dígito de la hoja fuera igual, por ejemplo, a 0,1, el 0,1, o sea 0 en el tallo y 1 en la hoja, no sería, como en el caso anterior, igual a 1. O sea, no estaría representando el valor x igual a 1, sino que estaría representando el valor 0,1. ¿Me explico? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque quizás una pregunta tramposa tenga que ver con este tema, ¿no? Después otros datos que aparecen en el diagrama son estos. Tenemos el mínimo valor observado para la variable, el máximo valor observado para la variable y la mediana de la distribución. Después, más abajo, aparece una leyenda que dice 18 casos incluidos, 0 casos perdidos. Esta leyenda nos informa indirectamente cuál es el tamaño muestral de esta distribución. En este caso, 18 casos incluidos y 0 casos perdidos significa que tenemos un conjunto de datos compuestos por 18 elementos o datos, o sea, 18 valores de la variable. Decía que en algunos casos esta leyenda puede no figurar porque fue borrada intencionalmente, y para determinar el tamaño muestral vamos a tener que recurrir a los datos que figuran en esta tabla, específicamente los de esta columna. Esto lo voy a dejar para más adelante porque antes debemos reordenar estos datos. Fíjense que tenemos acá dos tallos que comienzan con el valor 0, dos tallos que comienzan con el valor 1, dos tallos con el valor 2 y así hasta el 4 inclusive. O sea, lo que voy a hacer va a ser eliminar los tallos excedentes. O sea, voy a eliminar 5 tallos que están sobrando en este diagrama. Entonces, tenemos tallos, hojas. Arrancamos por el tallo 0. Tenemos en total dos datos, el 00 y el 01. En el siguiente tallo tenemos, como pueden ver, 4 datos.
el 1,0, el 1,1, el 1,1 y el 1,6. Para el siguiente tallo tenemos en total 6 datos: el 2,0, el 2,1, el 2,5, el 2,6, el 2,6 y el 2,6. Después tenemos en el tallo 3 el 3,1, el 3,2, el 3,5 y el 3,6. Y el último tallo, el 4,0 y el 4,5. Como pueden ver, el mínimo valor observado para esta variable es el 0 y el máximo valor observado para la variable es el 4,5. Disculpen la desprolijidad. Entonces, como tenemos 18 datos, el 50% de esta distribución son 9 elementos y los últimos 9 datos son el otro 50% de la distribución. O sea, los primeros 9 elementos son el 0,0, el 0,1, el 1,0, el 1,1, el 1,1, hasta ahí vamos 5, el 1,6, 6, el 2,0, 7, el 2,1, 8 y el 2,5, 9. O sea, el valor 25 es el dato número 9 y el 2,6 es el dato número 10 de este conjunto de datos. O sea que la mediana de la distribución va a ser justamente el promedio entre estos dos datos, o sea, el 25 y el 26. 25 más 26 dividido 2, 25,5. O sea, este dato que recién calculamos coincide con el valor de la mediana que figura en la salida de este programa. En todo diagrama de tallos y hojas tenemos una tercera columna en la que vamos a ubicar valores de frecuencias absolutas acumuladas. Y esa columna vendría a ser esta, ¿no? Fíjense que tenemos en este caso al número 4 encerrado entre paréntesis. Y este número encerrado entre paréntesis es la cantidad de elementos que forman parte del tallo de la fila correspondiente. En este caso tenemos el tallo 2 y 4 hojas. O sea que tenemos en este caso, como decía, ¿no?, 4 valores formando parte de este tallo. Entonces, excepto este valor, entre paréntesis, el resto de los datos de esta columna son, como decía, valores de frecuencia absoluta acumulada. Fíjense que partimos del tallo 0 con dos datos, el 0,0 y el 0,1. Entonces la frecuencia absoluta de este tallo es 2, como dice acá, ¿no? En la segunda fila solamente tenemos el tallo 0 y no tenemos ninguna hoja. Después tengo 3 elementos en el siguiente tallo, o sea, 2 más 3 igual a 5. Después tengo en el siguiente tallo, tengo un dato, 5 más 1, 6. En el siguiente tallo tengo 2 elementos, 6 más 2 igual a 8. Hasta acá las frecuencias las hemos acumulado en orden creciente de los valores de la variable, o sea, yendo de menor a mayor. Pero en esta parte de la columna las frecuencias se acumulan en el orden inverso, o sea, en el orden decreciente de los valores de la variable. Entonces las frecuencias se van a acumular partiendo de este tallo, o sea, del tallo 4, que tiene en este caso un elemento solamente. ¿No es cierto? Acá tengo la frecuencia de este tallo es 1.
En la siguiente fila o en el siguiente tallo también tengo un elemento, o sea, 1 más 1 igual a 2. En el siguiente tallo tengo dos elementos, 2 más 2 igual a 4. En el siguiente tallo tengo también dos elementos, 4 más 2 es 6. Y volvimos a llegar nuevamente a la fila donde se encuentra la mediana de la distribución. O sea, la fila que tiene el número encerrado entre paréntesis, que como decía, repito, es la frecuencia absoluta de este tallo, o si quieren, la cantidad de datos que observamos en este tallo. Entonces, en esta parte de la columna, las frecuencias se acumulan en el orden creciente de los valores de la variable. Y en esta otra parte de la columna, las frecuencias se acumulan en el orden decreciente de los valores de x. Entonces, volviendo al tema del tamaño muestral, de la distribución, en el caso de que no figurase esta leyenda, para yo calcular rápidamente este valor, el valor del tamaño muestral, simplemente tengo que sumar los datos que se encuentran al lado, ¿no?, del número encerrado entre paréntesis y ese mismo valor, o sea, 8 más 4 más 6, en total 18, que justamente coincide con lo que figura en esta leyenda, o sea, 18 casos incluidos, ¿no? Para completar mi diagrama de tallos y hojas, agrego precisamente esta tercera columna, ¿no? El tallo 1 tengo 4 datos. Tallo 2 tengo 6 datos. Tallo 3 tengo 4 datos. Tallo 4 tengo 2 datos. Tenemos dos valores en el tallo 0, más 4 valores en el tallo 1. Como les había dicho, el valor de la mediana es un valor que forma parte del tallo 2, entonces en esta tercera fila yo solamente voy a colocar entre los paréntesis el valor, o mejor dicho, la cantidad de elementos que forman parte de este tallo, que son en este caso 6 elementos. Por debajo de los paréntesis tenemos, como decía, las frecuencias absolutas acumuladas, pero en el orden inverso. Entonces voy a comenzar por el tallo 4. En este caso tenemos 2 elementos, más 4 del tallo 3, tenemos 6 elementos. Si yo sumo estos tres valores, obtengo el tamaño muestral, que es 18, o sea, 6 más 6, 12, más 6, 18. ¿Cuántas personas fueron indagadas? 18, como decía, ¿no? Punto B, confecciona una lista ordenada de las observaciones registradas. O sea, esta sería la tabla, o mejor dicho, el diagrama de tallos y hojas que ustedes deberían escribir en su hoja de examen. Y el punto C dice, ¿sería adecuado representar la misma información usando un histograma? Como la variable es discreta, lo más adecuado es usar un diagrama de barras. Tanto el histograma de frecuencias como el polígono de frecuencias lo utilizamos para las variables continuas, y este no es el caso. Además, el histograma de frecuencias lo utilizamos sobre todo cuando el tamaño muestral es grande, ¿no? O sea, cuando tenemos muchos datos, y en este caso, como ya lo había dicho, solo tenemos 18 datos. Además, si realizáramos un histograma de frecuencias, no podríamos ver cuáles fueron los valores observados para la variable, cosa que sí sucede en este diagrama de tallos y hojas. Además, este diagrama me permite ver cuáles son los valores atípicos que se observaron, como es el caso del 0, el 1, el 40, el 45.
Y precisamente cuando realizamos un histograma de frecuencias, ya no tenemos a la vista los valores que fueron observados para la variable. Vuelvo al tema del tamaño muestral. Si tuviéramos 100 datos, en ese caso sí valdría la pena realizar un histograma para ver qué forma tiene la distribución. Podríamos ver si la distribución es simétrica o cercana a lo que es una distribución perfectamente simétrica, si es asimétrica, positiva, negativa, o si la distribución tiene dos máximos, como en el caso de una distribución bimodal. Y justamente partiendo de un conjunto de datos pequeño, no podríamos ver reflejado cuáles son las características de una distribución, o mejor dicho, de esta distribución, si realizáramos un histograma. Por esas razones no vale la pena realizar este gráfico.